fisiológicos. Esto está mejor. Vamos a lo que son los cambios fisiológicos en la gestación. De hecho, el desarrollo del nuevo ser in útero conlleva a una serie de cambios a nivel cardiovascular, a nivel hematológico, respiratorio, y diversos aparatos sistemas que permiten pues la sobrevida, permiten que la gestante, la mujer, pueda sobrellevar los 9 meses de embarazo e inclusive los primeros días del puerperio, porque esos cambios todavía no son exclusivos del embarazo en sí, sino que hay algunos cambios todavía que van a persistir en el puerperio, sobre todo en el puerperio inmediato. Vamos a ese tópico, ¿no? Cambios fisiológicos, vamos a lo que es el aparato reproductor. El útero en una mujer no gestante se entiende en una mujer en edad fértil, ¿sí? Pesa más o menos 70 gramos y el volumen es 10 mililitros. Miren lo que ocurre a partir de las 12, aquí vamos a poner 12 semanas en adelante, ¿no? A partir de las 12 semanas de gestación, el útero ya se hace más grande, ya se puede palpar por encima del pubis. Eso quiero que lo tengan presente. ¿Ah? En la semana 12, a las 12 semanas de la gestación, el útero de lo que es un órgano retropúbico pasa a ser un órgano palpable. Es decir, se puede evaluar a través del abdomen. Se puede valorar a través del abdomen. 13, 14, 15, 16 semanas ya se le puede palpar. 20, 24 semanas ya se puede hacer las maniobras palpatorias del útero en lo que respecta al Leopold. Entonces, miren la proporción, la capacidad del útero, miren, de 10 mililitros prácticamente aumenta unas 50 veces hasta 50, 100 veces. Mira, 500 a 1000 veces de proporción. Y no solo eso, ¿ah? El útero es capaz de perfundir, vamos a ponerlo acá, el útero en una mujer no gestante puede perfundir de 40 a 60 mililitros de sangre por minuto. Pero en una gestante y en el puerperio, la perfusión puede llegar entre los 600 a 900 mililitros de sangre por minuto. Comprenderán entonces que el útero es un órgano bien perfundido, tiene un alto flujo sanguíneo al final, sobre todo al final del embarazo, y que cuando se produce el parto, el útero tiene que ser lo suficientemente capaz de contraerse para poder estrangular las arterias que lo perfunden, porque si no, en minutos se va toda la volemia de la gestante. Otra cosa importante, el útero crece, ¿sí? Pero no porque aumentan las fibras musculares, sino porque se hipertrofia. Hay una hipertrofia muscular donde la fibra muscular se elonga y se hace más gruesa. Entonces, el útero aumenta de tamaño, gana más peso, pero porque hay un fenómeno de hipertrofia del músculo. Lo anormal sería que sea una hiperplasia. Eso se ve, por ejemplo, en la miomatosis, ¿no? Hay áreas musculares que hay desproporción de crecimiento. Perdón, crecen bastantes fibras musculares de manera desordenada. Eso es lo que se ve en la miomatosis uterina. En este caso, en algo fisiológico, el músculo se elonga y se hace más desarrollado. Después de las 12 semanas es por presión del producto de la concepción. Claro, después de las 12 semanas, el útero crece ya adicionalmente porque el feto producto va ensanchando la cavidad endometrial y va pues obviamente ganando espesor, altura. La dextrorotación del útero también es una cosa importante. El útero conforme va creciendo va haciendo un cierto grado de dextrorotación orientándose hacia el colon sigmoides y este lo puede incluso desplazar. Otro fenómeno que se ve es que aparecen contracciones. Ojo, las contracciones que se sienten en el útero, Braxton Hicks, son contracciones fisiológicas que generalmente aparecen a las 30 semanas. Ahí vamos a entrar en discusión porque algunos autores dicen 28, 29, 32 semanas. Aprox 30 semanas. El útero, entonces, en la gestación no es un órgano que está relajado, flácido. Vamos a ver la acción hormonal de la progesterona que hace que el útero, en cierta forma, esté algo relajadito, algo suelto. Pero
el útero tiene momentos en los cuales hay un incremento del tono de la fibra muscular. Y eso es así, es fisiológico. Sin embargo, cuando va llegando al tercer trimestre, ya el útero se prepara para el evento final que va a ser el parto. Entonces, a manera de un ejercicio, si se puede decir así, o a manera de contracciones preparatorias, el útero comienza a experimentar contracciones que, claro, no son dolorosas, no son molestas, pero para una primigestante, una embarazada por primera vez, puede ser lo suficientemente incómodo y ponerle en alerta. Estas contracciones no dolorosas, no molestas, así espontáneas, que aparecen a partir de las 30 semanas, se denominan contracciones de Braxton-Hicks y son contracciones eminentemente fisiológicas. ¿Sí? Eminentemente fisiológicas. Algunos autores sostienen que la contracción de Braxton-Hicks ayuda a formar un área muy particular del útero que al momento del parto, es menos sangrante y puede ser abordable para una cesárea. Ayuda a formar el segmento uterino. El segmento entonces es una porción inferior del útero que se prepara para los cambios, por estas contracciones al final del embarazo y que es menos vascularizado, tiene buena cicatrización y ahí se puede hacer el abordaje de la cesárea. Ayuda a formar el segmento. Otro fenómeno que se ve es los cambios cervicales, el cervix, el cuello uterino, de lo que es redondito, epitelizado, sí, con su epitelio escamoso y el orificio cervical externo, puede evertirse el orificio cervical externo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un cervix medio eritroplásico, ¿no? Como dicen algunas veces, la llaguita. A eso se le conoce como ectropio cervical, que es la versión de la mucosa endocervical, y esto es, por favor, fisiológico. Es fisiológico. De esto han venido preguntas, ¿no? Haciendo alusión de que eso puede significar inflamación. Además, que el cervix comienza a producir más moco, y ese moco tiene capacidad, ¿no? Capacidad de ser como un antiséptico, un sello entre la cavidad vaginal y el útero, el interior del útero, pues actúa impidiendo el acceso de bacterias diversos patógenos. Este moco es así, tiene características muy importantes de defensa. Es el moco cervical. Pero conforme avanza el embarazo, este moco cambia también sus propiedades. Y de hecho, cuando llega al final del embarazo, se tiende a liquefactar y a caer. Eso es lo que se conoce como tapón mucoso, que me están haciendo la pregunta. Tapón mucoso ya viene a ser ya el desprendimiento de este moco cervical, que estaba como un sello, pero producto de los cambios asociados a lo que es el parto. Bien, otro fenómeno que se ve también, más que al cervix, es a la cavidad endometrial endocervical, es la reacción de Arias Estela. De esto han hecho preguntas en el pasado y quiero resaltar lo siguiente. El exministro de Relaciones Exteriores, Javier Arias Estela, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, sí, ministro de Relaciones Exteriores, un patólogo muy famoso en nuestro país, profesor académico, y que incluso tiene su laboratorio, ¿no? El laboratorio de patología Arias Estela. Este doctor, esta eminencia, en los años 70, dio a conocer una reacción muy particular que se veía en las biopsias endometriales en mujeres que estaban gestando, en mujeres en las cuales se sospechaba de embarazos anormales. El fenómeno de Arias Estela, muy, pero muy relacionado, algunos hablan de esto como un criterio diagnóstico patognomónico para lo que es el embarazo ectópico. Entonces, ¿qué se encontraba con la reacción de Arias Estela? Cuando se hacía la biopsia del útero, hiperplasia de glándulas cervicales y apariencia hipersecretora, pero sin corion, sin trofoblastos, ¿se entiende? Entonces, esto decía, hay embarazo, en algún lugar, pero hay embarazo. Y nos hacía pensar, pues, en los embarazos ectópicos. Hoy por hoy, este aporte, esta contribución notable de la medicina peruana se ha relativizado ya en esta época. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que buena parte de los embarazos iniciales puede hacer que tengan Arias Estela negativos. Perdón, puede hacer
que no expresen la reacción de Arias-Estela. Y es más, incluso puede haber reacción de Arias-Estela con endometrios proliferativos o secretores. Así que se ha relativizado, pues, ¿no?, el concepto de esta reacción. El otro es cambios a nivel del ovario. El ovario, acá es cuerpo lúteo, el ovario, un órgano que tiene funciones mixtas. Vamos a resumir al ovario como dos funciones importantes. Una es la función netamente reproductiva, produciendo los folículos que van a ser liberados en la ovulación para que ocurra embarazo, y otra es una función delicada, hormonal, regulada por el sistema nervioso central, ¿no? Hipófisis, hipotálamo, hipófisis. Entonces el ovario produce folículos y es importante saber que cuando hay un embarazo, aquí viene el aporte fisiológico, el remanente del folículo que queda en el ovario se llama cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es importantísimo al comienzo del embarazo porque es el que va a permitir la sostenibilidad del embarazo. La sostenibilidad, la continuidad, el normal desarrollo. ¿Y esto es por qué? Porque va a producir una hormona que se le dice, ¿no? Que se dice esta hormona que el embarazo es una etapa progesterogénica. Hablo de la progesterona. Entonces la progesterona, producida inicialmente en las primeras 7 semanas, van a haber libros que dicen 12, 14 semanas, pero su máxima influencia está en las primeras 7 semanas. Esta progesterona contribuye a la estabilidad o a la quiesencia uterina. De ahí, después de las 7 semanas en adelante, el trofoblasto, la placenta, se va a encargar de esta acción mayoritaria. Por eso se dice que el embarazo, lo vamos a poner acá, ¿no? Porque en términos coloquiales, ¿no? El embarazo es sinónimo, en términos hormonales, está. El embarazo es sinónimo de un estado progestacional. Un estado donde la hormona progesterona está ejerciendo sus acciones. Aumenta el calibre de las venas ováricas. Hay una entidad que puede ser el luteoma del embarazo con grandes células acidófilas, quistes tecaluteínicos. La presencia de los quistes tecaluteínicos, más que una situación fisiológica, ya tiene que ver con algo de patología. Los quistes tecaluteínicos, cuando uno lo escucha, asume inmediatamente la relación con la enfermedad trofolástica gestacional. Mola. Vamos a verlo más adelante, jóvenes. Quistes tecaluteínicos. Hay una hiperreacción luteínica por aumento de la gonadotrofina coriónica. Ahí está la enfermedad trofolástica gestacional, una rarísima forma de embarazo sin embrión, sin feto, no viable y que termina, pues, ¿no?, muchas veces en grados aspirativos. El embarazo gemelar, o mejor dicho, el embarazo múltiple, aún más masa placentaria, y el hipertiroidismo, lo que pasa es que la gonadotrofina coriónica, la beta-HCG, guarda similitud en su estructura química a la hormona estimulante de la tiroides, a la T3, T4. De ahí que habría una cierta reacción cruzada. Vamos entonces avanzando, jóvenes. Hay también diversos cambios metabólicos. Hay un aumento de la retención del agua. La cantidad acumulada es más o menos de 6,5 litros. Hay un edema de miembros inferiores porque aumenta la presión venosa por oclusión de la vena cava. Me explico. Conforme el útero va creciendo, este útero va a hacer compresión a las venas ilíacas, ¿sí?, generando un cierto fenómeno de éstasis en el retorno sanguíneo. Y esta éstasis va a reflejarse con un edema. Hoy por hoy, por favor, quiero que eso quede claro, que también en el embarazo puede haber un edema gestacional. El edema gestacional es una condición donde se produce una retención de líquidos a predominio de los miembros inferiores
por este fenómeno compresivo y no constituye por sí solo una patología. Debemos de todas maneras siempre ante un edema pensar mal. En todo caso hacemos el diagnóstico, descartamos otras patologías y si nos queda que es un edema gestacional, tranquilidad. Tan así o tan benigno fisiológico puede ser el edema gestacional que está presente en la tercera parte de todas las gestantes. Insisto, el edema, una vez que uno encuentra un edema en una gestante, debe pensar, pues no, en lo que nos han enseñado. ¿Cuáles pueden ser causas de un edema? Jóvenes, si hay alguna inquietud o pregunta que tengan que hacer o no les parece claro, háganlo llegar a través del chat. Tengo el chat activo para yo poder detenerme y ampliar el tema. Sí, veo que no hay mucha participación. Entiendo que de repente está bien la explicación. Qué bueno. Pero, insisto, si hay alguna duda, inquietud, háganlo saber a través del chat. Con todo gusto para ampliar el punto o tratar de aclarar si es que hay algo que no queda claro. Bueno, entonces decía que el edema gestacional que está presente en la tercera parte de todas las gestantes y no constituye patología. Pero en obstetricia hay un concepto bien importante que son los signos de alarma. Ya lo vamos a ver un rato. Los signos de alarma vienen a ser aquellos signos clínicos que casi siempre que pueden estar relacionados con alguna patología importante. Y justamente el edema es un signo de alarma. Al ser así, tenemos que descartar etiología del edema, ¿no? Y ya sabemos que hay edema de origen cardiogénico, de origen hepático, de origen nutricional, y bueno, tenemos que descartar. Vamos viendo. Sí. A ver, vamos viendo. El edema gestacional es por la presión del útero sobre la vena cava inferior. El edema gestacional es una forma, por la compresión, es una forma de edema gestacional. No todas las condiciones pueden ser necesariamente por compresión. Otra pregunta, ¿en qué semana suelen aparecer el edema? Ya, generalmente conforme el embarazo avanza y estamos llegando a la semana 24, 28, donde el útero ya es importante en su tamaño y en peso, es donde comenzamos a notar este cierto grado de edema, que por cierto es un edema, también tengo que agregar esto, que es un edema que aparece generalmente cuando una dama está buen tiempo de pie, 2, 3 horas de pie, caminando, deambulando, y al final del día lo va a notar. Revierte fácilmente con el reposo en decúbito. Basta con que la dama se recueste o ponga sus piernas en alto y el edema revierte fisiológicamente. No hay ningún problema. El edema patológico de una embarazada, a partir del fisiológico, ¿cómo diferenciarlos? Sí, pues, mire, casi siempre los edemas patológicos, ¿sí? Casi siempre son súbitos, son bruscos y se asocian, y si alguno es insidioso, se asocian a algún problema como dificultad respiratoria, a problemas de no solo ya de edemas de miembros inferiores, sino con la tendencia a ser anasarca, en oliguria. Entonces ahí debo pensar yo, oye, este puede ser un edema renal, edema cardiogénico, de una insuficiencia cardíaca congestiva, un edema de anasarca que le está llevando a edema agudo de pulmón, a congestión, tos. Entonces uno ya tiene que ir dilucidando según los conceptos que hemos aprendido pues en medicina, ¿no? Edema cardiogénico, renal, hepático. También puede haber edema, hasta edema de etiología linfática, ¿no? Cuando hay la obstrucción del retorno de la linfa, puede haber, pues, ¿no? Estos grados de edemas muy exquisitos. Linfedema. Los signos de alarma del embarazo, no te preocupes, lo vamos a ver un ratito, los signos de alarma, no nos adelantemos demasiado. Dejemos que todo fluya. Sí, para que, si no me roban el show. Muy bien. El otro es metabolismo proteico. El metabolismo proteico, el feto y la placenta tiene más o menos 500 gramos de proteína. La proteína contráctil, 500 bastante. Y el aumento de la concentración de aminoácidos en circulación fetal es mayor, ¿sí? Circulación mayor materna. Entonces, hay un incremento a favor en la gestación. Los metabolismos de carbohidratos, hay una hipoglicemia leve, ¿sí? Hay una hipoglicemia postprandial e hiperinsulinemia. Tanto así esto, que el embarazo, otra más para el embarazo. Miren, ¿ah?
El embarazo también es considerado fisiológicamente un estado de hiperinsulinemia. Tantos cambios que ocurren en el embarazo. Ya hablábamos de progesterogenia y ahora hablamos de hiperinsulinemia. Es algo fisiológico. La hiperinsulinemia va a ir de la resistencia periférica a la insulina, llevando o asegurando un suministro de glucosa postprandial al feto. Esa es la ventaja de la hiperinsulinemia para acción de beneficio de glucosa al feto. El lactógeno placentario, una hormona que se produce en la placenta, favorece la lipólisis. La inanición acelerada postprandial puede llevar que se vean ayunas, puede ser perjudicial al embarazo. Es importante saber que cuando no hay una buena alimentación, ¿sí? Cuando uno no ingiere carbohidratos, entonces puede haber en ese déficit, el ayuno prolongado puede llevar a una condición tremendamente grave, sobre todo en el primer trimestre, que se conoce como hiperemesis gravídica. El metabolismo lipídico, las concentraciones de lípidos, lipoproteínas y apoproteínas aumentan en el embarazo a predominio del tercer trimestre. Hay factores influyentes como lactógeno placentario, la hormona esta que hablábamos que produce la placenta, efectos hepáticos como estradiol y progesterona, y aumento de estas sustancias como la grelina y leptina para el crecimiento fetal. El otro es el metabolismo de electrolitos y minerales. Claro, el sodio y potasio mantiene sus concentraciones, aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta la tasa de resorción pulmonar, el calcio disminuye, el que está unido a las proteínas y el ionizado se mantiene. Esto es lo que tenemos, ¿no? en este punto. Vamos a las preguntas. No hay incremento de glicemia porque es hipoglicémico. A ver. En el embarazo hay una condición de hiperinsulinemia fisiológica. Con esta hiperinsulinemia, con ese estado de hiperinsulinemia, lo que se busca es garantizar, ¿sí? Un mejor suministro de glucosa postprandial al feto. El embarazo no es que haya una glicemia incrementada, hay una cuestión importante de cambios que se dan trimestre a trimestre. Me gustaría eso tocarlo en el tópico de lo que es diabetes gestacional. Ahí lo vamos a explicarlo bien, si no vamos a ralentizar esta parte. De hiperemesis gravídica también ya te lo voy a mencionar. Hiperemesis gravídica es una condición de náuseas y vómitos incoercibles. La hiperemesis gravídica es una condición que produce náuseas y vómitos incoercibles en el primer trimestre antes de las 14 16 semanas y que puede llevar a un trastorno hidroelectrolítico, metabólico y nutricional. También le vamos a dedicar a la hiperemesis gravídica un alto cuando lleguemos propiamente a patología médica de embarazo. No se me desesperen, muchachos. Bien, esto de volumen sanguíneo es importante. Hay un incremento del 40-45% de la bulimia al tercer trimestre. Y este incremento cubre las demandas metabólicas, aporta nutrientes y protege a la madre y al feto. ¿Sí? Lo que pasa es que hay nuevo territorio que perfundir, hay nuevo territorio que irrigar, hay que perfundir, hay que llevar sangre oxigenada y por eso la bulimia aumenta. Muchos sostienen que la bulimia es el 9% del peso total de la mujer, ¿no? El 9%. Hay un aumento de plasmas y eritrocitos A, pero vamos a ver, la bulimia aumenta en un 40%, algunos autores hablan hasta de un 80% del peso total, y de esto aumenta el componente plasmático y aumenta el componente de la masa de glóbulos rojos. Pero el aumento más es a predominio del componente plasmático. De tal manera que, claro, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta más el volumen plasmático predominio y esto puede llevar a una cierta condición de, vamos a ponerlo así, anemia dilucional. No es que tenga una anemia
patológica por déficit aporte de hierro, no, glóbulos rojos, sino que en proporción en la sangre ocurre que hay un aumento de masa predominio del plasma que hace que se minimice en proporción al glóbulo rojo. Bien, hay otras alteraciones que ocurren en coagulación y fibrinólisis, aumenta la concentración de todos los factores de coagulación, excepto el 11 y el 13, aumenta de concentración de fibrinógeno hasta un 50%, y hay otros cambios como la TPA que disminuye la actividad fibrinolítica, que disminuye, aumento leve de plaquetas por inmudilución, aumento de proteínas reguladoras, y aquí quiero hacer lo siguiente. El embarazo, otra más para el embarazo. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad fisiológica. Fisiológicamente, el embarazo predispone un estado donde los factores de coagulación están más incrementados. Metabolismo del hierro. El hierro almacenado en adultos más o menos viene a ser de 2 a 3 gramos, en los jóvenes 300 miligramos. La necesidad de hierro más o menos va a 1 gramo 1000 miligramos, ¿sí? Y más o menos va así, 300 miligramos para forma inmediata que se requieren, activa. 200 pues se van por excreción digestiva y 500, ¿sí? En el aumento del volumen de la volemia. La producción fetal de los glóbulos rojos no se afecta, la fosfatasa alcalina leucocital y el PCR se van a incrementar. Ahí veo una preguntita que me hacen. Cuando la paciente tiene edema de miembros inferiores, se le solicita primero un examen de orina. Un momentito, pues ya. Viene edema y vamos allá a irnos ya a una proteinuria. Un momentito. Creo que estamos ya yendo demasiado. Si tiene una paciente tiene un edema, eso exige valoración clínica. Ese edema es de inicio reciente, es brusco, insidioso, ¿sí? Ese edema que se exacerba con la deambulación, es un edema que se exacerba con la actividad física, es un edema que aparece en decúbito, es un edema que no le deja dormir, tiene que estar conmigo con almohada y hemorragía, es un edema asociado a dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Es un edema que está asociado a hipertensión, sí o no. Entonces, según ese análisis, nosotros pediremos no solo una proteinuria de 24 horas, podremos pedir de repente un clearance de proteínas, o pediríamos un perfil hepático, o un hemograma completo, porque también podemos sospechar de que una anemia crónica puede llevar a edema en el tiempo. Entonces, no es que inmediatamente pido proteinuria, eso se tiene que hacer con valoración del cuadro. Un edema solo no puede, así un hallazgo de un edema puede significar 30, 40 exámenes. La pregunta es, ¿qué es lo que estoy buscando? Y es el juicio clínico lo que te va a decir, en función a la signología, la sintomatología, qué es lo que debes pedir. ¿Sí? Vamos avanzando. En el corazón hay un desplazamiento cardíaco hacia la arriba y a la izquierda. Esto es por el aumento del útero, por el aumento del tamaño del útero conforme va avanzando. Hay una cosa importante, ¿ah? Así como aumenta la volemia, aumenta el volumen total de sangre, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con tanto volumen en los vasos sanguíneos? La sangre al aumentar en volumen y en los vasos sanguíneos, bueno, van a sentir el impacto de esa presión. Lo esperado es que aumente la resistencia vascular periférica y aumente la presión arterial. Debería ocurrir eso. ¿Aumentaría la precarga y poscarga? Por supuesto que sí. El bombeo, el gasto cardíaco también aumentaría. Sin embargo, lo que se ve es que la resistencia vascular periférica disminuye y eso está bien, porque al disminuir la resistencia vascular periférica permitiría que haya más volumen de sangre, ¿no? Acomodándose en los vasos. ¿Sí? También hay otros aumentos como la tasa, esto sería el gasto cardíaco, vamos a ponerlo así, aumenta el gasto cardíaco y esto va a llevar a un aumento de la precarga y aumento de la poscarga. Pre y poscarga se van a incrementar. La frecuencia cardíaca aumenta hasta 10 latidos por minuto. Y todos estos cambios generalmente de manera más intensa se ven al inicio del tercer trimestre. Disminuye la resistencia vascular sistémica y pulmonar, la presión venosa central se mantiene.
Entonces, ese tópico de cambios cardíacos se han dado muchos, ¿ah? ¿No? Entonces, aumenta el gasto cardíaco, solo para resumir, aumenta la precarga y la postcarga, aumenta el gasto cardíaco, vamos a ver, allá, disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la resistencia vascular sistémica, y todo esto ¿para qué? Para mantener el sistema cardiovascular óptimo para que perfunda no solo la madre, sino también al feto. La circulación y presión arterial, entonces con la caída de la presencia vascular periférica, disminuye la presión arterial. De hecho, este cambio se ve mayormente en el segundo trimestre. Por eso el criterio de la elevación de la basal, la elevación de la presión arterial basal, no se aconseja tomarlo para el diagnóstico de preeclampsia. Lo vamos a ver más adelante con respecto a la preeclampsia, una enfermedad que es la primera causa de muerte materna hoy por hoy en nuestro país. El flujo sanguíneo venoso se retrasa en las piernas, lo que hablamos al inicio, edema y aparición de varices por ese estado de hipercoagulabilidad que predisponen a la trombosis venosa profunda. Esto, acuérdate que hablamos de estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Y puede ser una consecuencia, ¿no? Si es que no se controla o no se prevé estos cambios. Aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el umbral de acción contrarrestada por la progesterona que actúa produciendo relajación, una hormona que actúa respondiendo relajación, péptidos natriuréticos cardíacos, ¿sí? Se mantienen. Otros como las prostaglandinas, tromboxano, óxido nítrico también hay cambio en ellos. Las prostaglandinas, tromboxano, óxido nítrico tienden a disminuir fisiológicamente. Disminuyen. En la función pulmonar, la frecuencia respiratoria no cambia. El volumen por ventilación pulmonar, ventilación minuto por minuto aumentan. La capacidad funcional y volumen residual disminuyen por elevación del diafragma. La progesterona aumenta la conductancia en los tubos y disminuye la resistencia por su estado de producir relajación. La distensibilidad pulmonar no cambia y la capacidad pulmonar y total y la capacidad vital no cambia. Se habla entonces que el embarazo, otra más por el embarazo, no hay cambios, no hay mayores cambios en general a nivel respiratorio, y en el embarazo se va a dar una disnea, es un estado de disnea gestacional de tipo alcalótica. Para resumir, el embarazo es una condición fisiológica de disnea gestacional con tendencia a ser alcalosis respiratoria. Es la cosa que se da. El equilibrio ácido básico, la progesterona, claro, la disnea fisiológica, cómo interactúa la disnea fisiológica, ahí interviene la progesterona, disminución de la presión parcial de CO2, la curva de disociación del oxígeno se va hacia la derecha, hacer más lábil y captar el oxígeno, efecto Bohr, aumento del 3,2,3-difosfoglicerato, ¿sí? Entonces, aquí, aspecto de la función pulmonar hay que tenerlo en cuenta. Veo sus preguntas. Doctor, en promedio, ¿cuánto aumenta la presión arterial sistólica y diastólica durante el embarazo? Doctor, ¿y el volumen tidal no disminuye también? Claro, sí disminuye. Claro que y la pregunta que me hace su compañero, ¿en cuánto aumenta la presión arterial sistólica y diastólica durante el embarazo? La presión arterial en el embarazo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Vamos a tener acá la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. En el primer trimestre se mantiene normal, como antes del embarazo. En el segundo trimestre, la presión arterial sistólica disminuye, también la diastólica disminuye un poquito más. Vamos a darle un aproximado más o menos 10 milímetros de mercurio. Y en el tercer trimestre recupera el valor basal antes del embarazo. Entonces, más o menos sería así, ¿no?
Una gestante en el primer trimestre puede tener su presión de 90 a 60, de 90 a 60, ¿sí? En el segundo trimestre puede disminuir hasta en 10 milímetros y sería posible encontrar 80 a 50, y en el tercer trimestre vuelve a recuperar su valor previo al embarazo, 90 a 60. Pero que de ahí se eleve a 120 a 80, eso no está bien. Eso no está bien. Algo puede estar pasando. De hecho, usaban eso de la variación de la diastólica. Decían, ¿no? Que cuando la presión arterial diastólica variaba en más de 15 milímetros de mercurio, se elevaba en más de 15 milímetros de mercurio, había que buscar, pues, ¿no? Afectación de preeclampsia. 120-80 versus 90-60, hay una elevación de 30. No se angustien, vamos a hablar de preeclampsia más adelante, vamos a comentar bastante, ¿sí? ¿A qué semana suele aparecer? Me jala la lengua para hablar. Vamos a hablar de preeclampsia más adelante, no son impacientes, jóvenes. Otra pregunta, ¿hay una definición de hipertensión gestionada por ausencia de proteinuria? Insisto, vamos a hablar de eso, de preeclampsia en su momento, bien tocadito, si no vamos a ralentizar la presentación y vamos a perder foco cuando lleguemos. Ténganlo por seguro. En los riñones, así como aumenta la volemia, aumenta pues la tasa de filtración glomerular, es lo esperado. Hay más que filtrar, perdón, hay más volumen, ahora hay más que filtrar. Aumenta el flujo plasmático renal, hay una upolaquiuria por la tasa de filtración glomerular que es incrementado, hay un aumento de calicarina y pérdida de aminoácidos y vitaminas hidrosolubles, disminuye la creatinina sérica, disminuye, ¿sí? El otro es aumento de la depuración de creatinina en más del 30%, los uréteres aumentan, hay una hidronefrosis fisiológica, sobre todo a predominio derecho. Conforme el útero va creciendo, va haciendo más compresión a los uréteres, el más afectado es el uréter derecho. Entonces se puede dar esta hidronefrosis en cierta forma fisiológica. La vejiga a partir de las 12 semanas se muestra más hiperémica, hay hiperplasia en músculo y tejido conjuntivo vesical por la compresión uterina, y también hay una cosa importante, a nivel de vía renal hay una susceptibilidad para las infecciones urinarias, para las itus. ¿Por qué estaría favorecido? Progesterona, ¿por qué más? El cambio hormonal, efecto mecánico, ¿sí? Entonces, esto podría condicionar las infecciones del tracto urinario. En el aparato digestivo, el apéndice se desplaza hacia arriba y un poquito lateralmente. Conforme el útero va creciendo por aumento del tamaño uterino. Va desplazando al apéndice hacia arriba y lateraliza también. Así que no vamos a encontrar la clínica del McBurney. Esta se puede estar un poco trastocada. Durante el trabajo de parto, el tiempo de vaciamiento gástrico puede demorarse de manera considerable, y esto se ve inclusive en el puerperio en los primeros días, ¿no? El otro es aumento de la presión intraesofágica, aumento de la presión intragástrica, encías hiperémicas. Estas encías hiperémicas le llaman epulis. Solo una preguntita han hecho en todo este tiempo de eso. Aumento del flujo sanguíneo hepático, hay aumento del diámetro portal, aumenta la fosfatasa alcalina que le hemos mencionado, disminuye las transaminasas, ¿sí? Aumento de la concentración de albúmica sérica por aumento de volumen y distribución, disminuye la contractibilidad vesicular, disminuye la concentración de albúmina sérica y disminuye la contractibilidad biliar. Y esto sería por acción de la progesterona. Más preguntitas que me hacen. Chispas, para que no se me resintan, muchachos. ¿A qué semana suele aparecer la preeclampsia? Me hacen la pregunta. Ya me jalaste la lengua. Generalmente debutan a la semana, al inicio del tercer trimestre, 28, 29 semanas. Generalmente. El otro es, hay una definición de hipertensión gestacional pero ausencia de proteinuria. La hipertensión gestacional es uno de los
4 trastornos hipertensivos del embarazo es la elevación de la presión arterial por más de 140/90, pero que no hay estigma solución en órgano blanco. A la hipertensión gestacional le dicen, pues, ¿no?, que es una una hipertensión tardía transitoria. Otra pregunta que me hacen, ¿qué microorganismo principalmente la citus en el embarazo? Bueno, el 70% de las citus en el embarazo son básicamente por Escherichia coli. Más del 70% de las infecciones urinarias en el embarazo son E. coli. Y el nitrógeno ureico sérico disminuye al igual que la creatinina sérica. Me has hecho una preguntita bien curiosa con nitrógeno ureico. Ahí sí me estás agarrando. La vamos a revisar para usted, ¿ya? La preguntita siempre de medio interno, ahí es donde nos agarran a veces. Pero no te he hecho preguntas de ese tipo, de verdad. Es un cultismo lo que me estás preguntando. ¿Cómo se llaman los signos de apendicitis en el embarazo? Los signos de apendicitis en el embarazo. Bueno, yo sabía que en la apendicitis, en la persona no gestante, varón, mujer, son, ¿no?, el signo de Burney, el signo de Soas, el signo de Rousing, pero no hay ningún signo específico de apendicitis para el embarazo. El signo de Bryan. No tengo ese dato, hijo. No tengo ese dato. No, de verdad. Si lo sabes o lo has leído o lo has comentado, por favor, házmelo saber en el chat. La verdad que no he escuchado, llevo 14 años haciendo esto y no sabía que había un signo específico, un signo específico para apendicitis en el embarazo. Discúlpame. Glándula hipoficiaria, signo de Alder también. Son los mismos signos, a ver, sino que solo le cambian el nombre. Bueno, la verdad que me sorprende. Tendría que hablar con un cirujano general. Oye, hay un signo específico de la apendicitis en el embarazo. Sencillamente nosotros, cuando tenemos una paciente que se queja de un dolor a predominio de fosa ilíaca o de flanco derecho, debemos hacer el examen palpatorio, buscar irritabilidad, pedimos un hemograma, pedimos una proteína C reactiva, pedimos la evaluación de interconsulta de cirugía general para que valore si estamos frente a una apendicitis. Y bueno, sí, lo que tú me comentas de Atlas y lo demás, no, ¿verdad? No sabía que tenía un nombre específico. Discúlpame. Me mandas para lectura. Bien, en la hipófisis hay un crecimiento hipofisiario notable. En la hipófisis aumenta el tamaño. A 17 semanas, la placenta principal fuente de hormona de crecimiento. Hasta 17 semanas, la placenta, la principal hormona, la fuente de hormona de crecimiento, aumenta la contracción de prolactina, que asegura la lactancia, y la prolactina se encuentra en el líquido amniótico, permitiendo la transferencia de agua al feto, evitando la deshidratación fetal. Las glándulas suprarrenales aumenta de concentración total de cortisol, aumenta la hormona ACTH, aumenta la aldosterona, disminuye la dehidroepiandrostenediona, aumenta la androstenediona y testosterona total. En la glándula tiroides hay un crecimiento moderado por hiperplasia glandular y aumento de vascularidad. Las concentraciones de la hormona estimulante de la tiroides no aumenta, pero cruzan la placenta y puede estimular a la hipófisis fetal. Aumento de la globulina, de unión de formas tiroideas. Y la glándula paratiroides disminuye el calcio y magnesio, aumenta la paratormona, que va a llevar a un hiperparatiroidismo fisiológico del embarazo, otra para signo del embarazo, hay este cambio fisiológico del embarazo. Aumenta la calcitonina, la vitamina D que se produce a nivel hepático, permite este cambio sustancial que va a riñón, que va a decida, elevando este componente, ¿no?, que va a ser un derivado de la vitamina D3. Glándula paratiroides. De esto han preguntado más con respecto a la glándula hipófisis. Y una pregunta dice, ¿la hipófisis aumenta en el embarazo? ¿Es cierto o falso? Y estamos viendo que aumenta el tamaño. De las glándulas paratiroides, la relación que tiene, pues, ¿no?, el crecimiento de la tiroides, cuando una persona tiene hipertiroidismo, cómo este hipertiroidismo puede hacer reacción cruzada y llevar a una condición de náuseas y vómitos, hiperemesis gravídea.